No necesitas ser rey para ser llamado por Dios. Basta con llorar por lo que Él ama. Nehemías era solo un copero, sí, aquel que probaba el vino del rey antes de que él lo bebiera, para asegurarse de que no tuviera veneno. Viviendo en la grandeza del palacio de Susa, capital del imperio persa, Nehemías podía parecer alguien de confianza, pero no era influyente, no era general, no era sacerdote, era siervo, pero había algo que ardía dentro de él, algo que el palacio no podía apagar. Un día su hermano Hanani llegó de Judá con algunos hombres. Nehemías fue a su encuentro. No pidió noticias sobre el trono ni sobre la economía. Hizo solo una pregunta: ¿cómo están los sobrevivientes? ¿Cómo está Jerusalén? Y la respuesta cayó como una puñalada. Los que escaparon del cautiverio están en gran miseria y oprobio. Las murallas están derribadas, las puertas consumidas por el fuego. Nehemías 1:3. Esa frase cayó como un trueno en el pecho de Nehemías. No intentó disimular. Se sentó y lloró. Durante días, quizás semanas, no comía, no dormía bien. La angustia se volvió ayuno. El lamento se convirtió en oración. Y entonces el copero se levantó. Nehemías no tomó armas, no escribió discursos, se arrodilló. Escucha, Señor, la oración de tu siervo. Confieso los pecados que hemos cometido contra ti. Nehemías 1:6. No culpó al rey, ni a Babilonia, ni a los vecinos de Jerusalén. Asumió el dolor como suyo. Como si dijera: si yo estoy cómodo en el palacio mientras la ciudad santa está en ruinas, entonces yo también he pecado. Eso es raro, eso es poderoso. Nehemías sabía que el llamado de Dios no llega solo a los líderes visibles. A veces viene en el silencio del cuarto, en medio de las lágrimas de un siervo cualquiera, quebrantado pero disponible. Fue ahí donde Dios comenzó a escribir la historia de la restauración. ¿Alguna vez has llorado por algo que no era directamente tuyo? ¿Has sentido el corazón arder por una causa que parece más grande que tú? Nehemías nos muestra que la reconstrucción de un pueblo empieza en la habitación secreta, no en la plaza pública. Es en el lamento donde Dios encuentra a sus constructores. Cuando el corazón ya está en ruinas, Dios prepara puertas abiertas donde nadie ve camino. Habían pasado 4 meses desde la primera vez que Nehemías lloró. 4 meses de ayuno, de oraciones silenciosas, de lamentos escondidos, pero por fuera seguía trabajando como copero. Debía servir al rey Artajerjes con semblante tranquilo, aunque por dentro llevara los escombros de Jerusalén clavados en el pecho. Hasta que un día el rey lo notó. ¿Por qué estás triste si no estás enfermo? Esto no puede ser sino tristeza del corazón. Nehemías 2:2. Nehemías se quedó helado. Nadie podía entristecerse ante el rey. Era peligroso. Pero allí, expuesto, hizo lo que siempre hacía. Oró al Dios del cielo, sin moverse del sitio. Y respondió: ¿cómo no estar triste si la ciudad donde están los sepulcros de mis padres está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego? El rey lo escuchó y preguntó: ¿qué es lo que deseas? Era la oportunidad. Nehemías respiró hondo, pidió permiso para ir, pidió cartas reales para atravesar territorios hostiles, pidió madera para reconstruir. Y lo increíble sucedió, y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Nehemías 2:8. No solo recibió autorización, también escolta real. Salió siendo copero y llegó como gobernador. El hombre que lloraba en silencio ahora cabalgaba con guardias, como prueba viva de que el cielo escucha a los que claman por Jerusalén. Pero no todos se alegraron. Sanbalat, Tobías y Gesem, 3 nombres que se volverán obstáculos constantes, se molestaron mucho. No atacaron con espadas, todavía, pero se burlaron, desconfiaron, rieron. Nehemías no les respondió con insultos, solo avanzó. Caminó en silencio por las ruinas, vio lo que nadie quería ver: cenizas, vergüenza, restos de gloria. De noche, solo, cabalgó entre las piedras de la antigua ciudad.
Y cuando todo parecía perdido, reunió al pueblo y dijo: «Vosotros veis la miseria en que estamos. Levantémonos y edifiquemos». Nehemías 2:17. Ellos dijeron que sí. El pueblo que antes gemía se levantó, porque alguien creyó, porque alguien oró antes de actuar. A veces, la restauración comienza cuando te atreves a pedir lo imposible. Nehemías pidió, y Dios movió reyes, cartas, recursos y corazones. Ahora la misión tenía un líder, pero los enemigos también tenían ojos. Reconstruir una ciudad comienza colocando cada piedra en su sitio y cada corazón en su propósito. Nehemías estaba ahora frente a un pueblo herido, cansado, pero hambriento de restauración. No llegó con promesas vacías. Llegó con los ojos mojados y las manos firmes. Era tiempo de reconstruir, no solo los muros, era tiempo de levantar dignidad, memoria y fe. Pero ¿cómo reconstruir algo tan grande? ¿Cómo liderar a un pueblo que ni siquiera cree ya que es posible? Nehemías comenzó con organización, llamó a las familias, dividió tareas. No había lugar para egos. El sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos sacerdotes iniciaron el trabajo. Pero muy pronto, artesanos, orfebres, perfumeros y hasta comerciantes se sumaron a la obra. Cada uno reconstruía una parte del muro frente a su casa. Nehemías no esperaba que todos tuvieran la misma fuerza. Sabía que lo más importante era la disposición del corazón. Por eso registró nombres. Cada tramo del muro era asociado a alguien. Cada piedra colocada tenía el sudor de un siervo comprometido, pero no todos quisieron colaborar. Algunos nobles de Tecoa no se prestaron a colaborar con la obra de su señor. Nehemías 3:5. Gente que se creía demasiado importante como para ensuciarse con ladrillos. Nehemías no discutió, solo lo anotó, porque Dios ve quién reconstruye y quién solo observa. Mientras tanto, los enemigos seguían burlándose. Sanbalat decía: «¿Qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Acaso van a restaurar en un día? Hasta una zorra derribaría ese muro ridículo». Tobías se reía también. Pero Nehemías no respondió con insultos. Él oró: «Escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. No borres su pecado, porque provocaron a tus constructores». Nehemías 4:4-5. En lugar de palabras, Nehemías respondió con piedras. Día tras día, el muro crecía, parte por parte. La ciudad todavía parecía un campo arrasado, pero ya podía oírse el sonido de la esperanza, mezclado con martillos. Mientras unos mezclaban argamasa, otros vigilaban con lanzas, edificaban y protegían. Trabajaban con una mano y sostenían la espada con la otra, porque toda restauración espiritual exige vigilancia. ¿Alguna vez intentaste reconstruir mientras otros se burlaban de ti? Nehemías te muestra que no se responde a la burla con rabia, sino con constancia. El enemigo grita porque empieza a perder. Sigue construyendo, aunque sea con una sola mano. Cuando el enemigo ve que no puede detener tus manos, intentará paralizar tu corazón. El muro ya alcanzaba la mitad de su altura original. Algo extraordinario sucedía. Un pueblo quebrado por años de vergüenza comenzaba a tomar herramientas con los ojos encendidos. Cada piedra colocada era como una cicatriz cerrándose. Pero cuanto más subían los muros, más se enfurecían los enemigos. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdoditas formaron una alianza. Ya no más burlas, ahora conspiraciones. Planeaban atacar por sorpresa y sembrar confusión, pero Nehemías lo vio antes. No esperó a que el ataque llegara. Organizó guardias día y noche y dijo al pueblo: «No les tengáis miedo, acordaos del Señor grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras esposas y vuestras casas». Nehemías 4:14. Esto no era solo construcción, era guerra espiritual. Desde ese día, la mitad de los hombres trabajaba y la otra mitad empuñaba lanzas, escudos y arco.
Los que edificaban llevaban espada al cinto. Incluso el trompetista se mantenía al lado de Nehemías. Y él decía: «Donde oigáis el sonido de la trompeta, allí reuníos con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros». Nehemías 4:20. Pero el cansancio se notaba, las fuerzas flaqueaban. Algunos decían: «Los cargadores están exhaustos, hay demasiado escombro, nunca lo lograremos». Nehemías escuchaba todo y seguía adelante, porque la fe no es ausencia de agotamiento, es resistencia en medio del agotamiento. Sabía que la amenaza externa quería infiltrar miedo interno. Si el corazón se rendía, el muro se caería desde dentro antes de ser atacado desde fuera. Así que reforzó los turnos, colocó cada familia armada junto al tramo que construía y dijo: «No se alejen, no abandonen, vigilen con el alma, trabajen con el corazón». Y así, día y noche, bajo tensión constante, el pueblo trabajaba. Ninguno de ellos se quitaba la ropa para dormir. Dormían con las armas cerca, porque quien reconstruye la gloria de Dios en la tierra necesita velar constantemente. Y aun bajo amenaza, el muro seguía creciendo, porque el enemigo puede amenazar, pero no puede detener lo que Dios ha comenzado a restaurar. ¿Te has sentido amenazado mientras reconstruías algo en tu vida? Nehemías te enseña: no retrocedas, ora, ármate con la palabra, trabaja con fe, porque el enemigo solo ataca cuando siente que estás cerca de la promesa. El mayor ataque contra la obra de Dios puede venir desde dentro de su propio pueblo. Mientras los muros se levantaban y los enemigos rugían desde afuera, una herida silenciosa comenzaba a abrirse por dentro. Los pobres gemían. Había familias que ya habían vendido sus tierras y hasta a sus hijos para poder pagar impuestos y comprar trigo. Algunos habían hipotecado todo para sobrevivir. El pueblo que construía pasaba hambre. Y lo peor, los prestamistas eran sus propios hermanos judíos. Cuando Nehemías oyó esto, se encendió en furia, pero no actuó con impulsividad. Lo pensó, lo meditó, y luego enfrentó a los nobles y oficiales. ¿Cobrando intereses a vuestros hermanos? Nosotros hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones, y ahora vosotros los volvéis a vender entre nosotros. Silencio. Nadie respondió. Y Nehemías siguió: «Lo que hacéis no es bueno. ¿No deberíais andar en el temor de nuestro Dios?» Podría haber perdido el apoyo del pueblo. Podría haber causado división, pero prefirió la verdad a la comodidad. Exigió que devolvieran campos, viñas, casas, dinero y grano, todo sin cobrar nada más. Y lo que ocurrió fue sorprendente. Entonces dijeron: «Lo devolveremos y no les exigiremos nada, haremos como tú dices». Nehemías 5:12. Nehemías llamó a los sacerdotes, hizo jurar al pueblo y selló el pacto. Él mismo fue ejemplo. Durante los 12 años que gobernó en Jerusalén, no usó sus privilegios reales. Nunca cobró impuestos ni exigió beneficios. De su propio sustento alimentaba a 150 hombres a su mesa. Oraba en secreto: «Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo». Nehemías 5:19. Reconstruir no es solo levantar estructuras, es sanar relaciones rotas, es desenmascarar la injusticia, aun si está dentro de casa. Si tu restauración se estanca, tal vez el problema no esté fuera, tal vez la herida esté en el corazón. ¿Has revisado tus actitudes, tus deudas pendientes, tu dureza? A veces, el enemigo se disfraza de egoísmo, de indiferencia, de derecho. La obra solo continúa cuando hay arrepentimiento. Cuando el enemigo no puede frenarte con fuerza, intentará distraerte con astucia. La reconstrucción estaba casi completa. Las murallas ya se habían levantado. Solo faltaban las puertas. Era el último paso. Y justo entonces los enemigos cambiaron de estrategia. Ya no ataques, sino distracciones. Sanbalat, Tobías y Gesem enviaron un mensaje: «Ven, reunámonos en Kefirim, en el valle de Ono». Parecía una invitación de paz, una negociación. Pero Nehemías discernió la trampa
y respondió con una frase que se volvería emblema de su historia. «Estoy ocupado en una gran obra y no puedo bajar. ¿Por qué habría de detenerse la obra mientras yo dejo de hacerla para ir a vosotros?» Nehemías 6:3. Insistieron 4 veces, y 4 veces respondió lo mismo. Entonces enviaron una quinta carta, abierta al público, llena de mentiras. Decían que Nehemías quería proclamarse rey, que tramaba rebelión contra Persia. Intentaban sembrar miedo, miedo que debilita las manos. Pero Nehemías contestó con firmeza: «Nada de lo que dices es verdad. Lo has inventado tú mismo». Nehemías 6:8. Y luego oró: «Ahora pues, oh Dios, fortalece mis manos». Pero los enemigos no se rindieron. Enviaron incluso a un falso profeta que le sugirió esconderse en el templo, supuestamente para salvar su vida. Sonaba prudente, incluso espiritual, pero Nehemías supo discernir. ¿Huiría un hombre como yo? ¿Quién soy yo para entrar al templo y salvarme? No entraré. Nehemías 6:11. Comprendió que hasta las voces religiosas pueden ser usadas por el enemigo. Por eso su seguridad no venía del miedo, sino del temor de Dios. Y así, contra todo pronóstico, en solo 52 días el muro fue terminado. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones alrededor de nosotros, y se humillaron mucho, porque reconocieron que esta obra la había hecho nuestro Dios. Nehemías 6:16. Nehemías venció, porque no se distrajo. El enemigo sabe que si no logra destruirte, intentará seducirte. Te halagará, te invitará, te acusará, incluso se disfrazará de piedad. Pero tú, como Nehemías, di: «Estoy en una gran obra. No puedo bajar». ¿Estás a punto de terminar algo que Dios comenzó en ti? No bajes, no te detengas por miedo, por presión o por halagos. Si el infierno insiste, es porque estás cerca de la promesa. Levantar muros es importante, pero mantener las puertas vigiladas es lo que sostiene la victoria. El muro estaba terminado, las puertas habían sido colocadas, las brechas se cerraron. Para muchos, ese habría sido el final de la misión. Pero Nehemías sabía que la restauración verdadera no termina cuando se colocan los ladrillos. Continúa dentro del corazón del pueblo. Entonces nombró porteros, cantores y levitas, y puso como responsables de Jerusalén a 2 hombres fieles, Hananí, su hermano, y Ananías. La razón: porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Nehemías 7:2. Nehemías entendía que un muro sin vigilancia es solo una ilusión de seguridad. Por eso dio una orden clara: las puertas de Jerusalén no se abrirán hasta que el sol caliente y mientras los guardias estén presentes. Cada uno vigilará frente a su casa. Nehemías 7:3. Esto tiene un significado espiritual profundo. Muchas veces, después de una gran victoria, bajamos la guardia. Abrimos puertas demasiado pronto. Confiamos en personas incorrectas. Y el enemigo que no pudo derribar el muro, entra sigilosamente por las rendijas del descuido. Nehemías no permitió eso. Luego sintió en su corazón un impulso de Dios: registrar al pueblo, hacer un censo de los que habían regresado del exilio junto a Zorobabel. Buscó el libro de las genealogías y comenzó a organizar al pueblo por familias, funciones, regiones. Cada nombre era una historia de sobrevivencia. Hombres, mujeres, niños, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, todos tenían un lugar, todos tenían una misión. Entre ellos también había quienes no pudieron probar su linaje sacerdotal, y por prudencia fueron excluidos del sacerdocio. Nehemías no actuó con parcialidad, porque sabía que el orden de Dios no se negocia, ni siquiera con emoción. La restauración solo es verdadera cuando hay temor, vigilancia y verdad. Después de una batalla, ¿te relajas o vigilas aún más? Muchas caídas suceden después de la victoria, porque creemos que ya terminó. Pero Nehemías enseña:
El cuidado continúa incluso cuando los muros están de pie. Vigilar no es falta de fe, es madurez espiritual. Cuando Dios te entrega algo, también espera que lo cuides. Después de reconstruir los muros, Dios comienza a reconstruir las almas. Con las murallas levantadas y el pueblo organizado, algo impresionante sucedió. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza frente a la puerta del agua, pero no pidieron pan ni protección. Lo que pidieron fue: tráenos el libro de la ley de Moisés. Nehemías 8:1. Sí, el pueblo lo pidió. Era hambre, pero hambre de la palabra. Entonces, el sacerdote Esdras subió a una plataforma de madera y abrió el libro frente a la multitud. Al ver el libro abierto, todo el pueblo se puso de pie. Y cuando Esdras bendijo al Señor, todos respondieron: Amén, amén. Nehemías 8:6. Con los rostros inclinados, adoraban al Señor con el rostro en tierra. La lectura duró horas, desde el amanecer hasta el mediodía. Y los levitas, alrededor de la multitud, explicaban el sentido de la lectura. La palabra no solo era leída, era comprendida, y al entender lo que Dios decía, el pueblo comenzó a llorar. Lloraban, no por ser humillados, sino porque estaban siendo sanados. Por primera vez en mucho tiempo, oían lo que Dios pensaba de ellos, lo que Dios exigía, lo que Dios prometía, y eso rompió sus defensas. Pero Nehemías, Esdras y los levitas intervinieron. Este día es santo para el Señor vuestro Dios. No lloréis ni os entristezcáis. Y añadieron: Id, comed manjares, bebed vino dulce y compartid con quienes no tienen, porque este día es santo a nuestro Señor. La alegría del Señor es vuestra fuerza. Nehemías 8:10. Ese día fue fiesta, día de reconciliación. La palabra volvió al pueblo, y con ella la identidad. Al día siguiente, los jefes de familia se reunieron para aprender más. Descubrieron que en ese mes debía celebrarse la fiesta de los tabernáculos, recordando los días en el desierto. Inmediatamente obedecieron. Construyeron cabañas en los patios, plazas y terrazas, y allí, con sencillez, celebraron como no se hacía desde los días de Josué. La alegría volvió, porque la palabra volvió. ¿Alguna vez sentiste cómo tu alma se reconstruía al oír la palabra de Dios? Nehemías enseña que ningún muro basta si el corazón sigue lejos del Señor. Si te sientes frío, confundido o perdido, pídele a Dios como el pueblo: tráenos el libro. Después del gozo, vino el quebranto. Un corazón limpio llora el pasado, pero se afirma en el presente de Dios. 24 días después de la gran fiesta de los tabernáculos, el pueblo volvió a reunirse, pero esta vez no había danzas ni banquetes. Vinieron en ayuno, vestidos con saco y con tierra sobre la cabeza. Estaban listos para confesar sus pecados, no solo los suyos, sino los de sus padres, de sus antepasados, de toda su historia como nación. Y la confesión duró horas. Permanecieron en su lugar, y durante una cuarta parte del día leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios, y en otra cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios. Nehemías 9:3. Entonces se levantaron los levitas, y algo impresionante ocurrió. Comenzaron a recitar en voz alta toda la historia de Israel. Desde la creación, pasando por Abraham, Egipto, el desierto, la tierra prometida, y también las rebeliones del pueblo. Era como si Dios les devolviera la memoria espiritual. Reconocieron: tú eres justo en todo lo que nos ha venido, porque tú has obrado con fidelidad, y nosotros hemos hecho lo malo. Nehemías 9:33. No se excusaron, no minimizaron, admitieron que Dios siempre fue fiel y que ellos, generación tras generación, endurecieron su corazón. Y aún así, Dios nunca los abandonó. Por tu gran misericordia, no los desamparaste en el desierto. Nehemías 9:19. La oración fue larga, profunda y sincera.
Lloraron no por culpa vacía, sino por gratitud, por entender que a pesar de todo, Dios aún los sostenía. Entonces tomaron una decisión, hicieron un pacto escrito. Gobernantes, levitas, sacerdotes y el resto del pueblo firmaron un compromiso solemne de obedecer la ley de Dios con fidelidad. No fue una emoción pasajera, fue una entrega real. Nehemías enseña que toda reconstrucción verdadera pasa por el valle del arrepentimiento. No se trata de remordimiento paralizante, sino de confesión que sana. El que no enfrenta sus ruinas interiores repite los errores que derribaron la ciudad. ¿Has hecho ese viaje hacia adentro? ¿Has llorado no solo por lo que hiciste, sino por lo que llegaste a ser? No hay restauración sin verdad, no hay avance sin humillación. Pero cuando reconoces, Dios renueva. La reconstrucción solo se completa cuando el pueblo decide vivir diferente de ahora en adelante. Después de la confesión, del ayuno y del llanto, el pueblo dio un paso firme y definitivo. Firmaron una alianza por escrito. Sacerdotes, levitas, gobernantes, jefes de familia, todos estamparon su nombre en un compromiso de obedecer la ley de Dios con fidelidad. Era un pacto colectivo, pero también personal, y tenía consecuencias. Prometieron no casarse con pueblos paganos, guardar el sábado, cancelar deudas en el año séptimo, dar los diezmos y sostener el templo. Y una frase selló esa alianza: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 10:39. No fue solo emoción del momento, fue decisión de vivir diferente. Porque el pueblo entendió que no bastaba tener murallas nuevas si la fe seguía derrumbada. Nehemías lo sabía. No le interesaba solo reconstruir la ciudad, su enfoque era el corazón de Jerusalén, y el corazón de la ciudad era el Señor. Por eso, el paso final de la restauración fue devolverle a Dios el centro de todo: el tiempo, el dinero, las costumbres, los votos, la adoración. Y aquí está la enseñanza para ti y para mí. Dios no solo quiere liberarte del cautiverio, Él quiere caminar contigo en tu libertad. No basta con que se levante tu carrera, tu casa o tu ministerio si el altar está vacío. Nehemías enseña que la reconstrucción verdadera requiere elección diaria. Hoy, tal vez Dios también espera tu sí. No solo un arrepentimiento con lágrimas, sino un pacto escrito en tu corazón. No volveré a abandonar lo que es santo. Si Él ya restauró tus muros, no regreses a las grietas de antes. Si Él cerró las brechas, no las reabras con tus viejas costumbres. Y si estás en lo alto de la obra, no bajes. La misión continúa, y Dios aún levanta personas como Nehemías, comunes por fuera, pero firmes por dentro.